No es Gandalf, es Juan Manuel Fuentealba, No es Gandalf. que le decían el Señor de los Anillos. El Gollum. Ahora, bueno, es una historia que reventó hace algunos años, yo diría, ¿no? Respecto de lo que era la utilización de gastos reservados del ejército y que habrían sido malversados precisamente por el entonces comandante en jefe del ejército, con ayuda además de su cónyuge, ¿no? Y bueno, siguió la investigación y finalmente ya llegamos al punto cúlmine. Hay un juicio oral en que durante las próximas semanas se va a recibir toda la prueba por parte del tribunal oral competente y vamos a tener un veredicto. Se calcula que esto va a durar a lo menos 3 meses. ¿De qué se le imputa? Se le imputa de delitos reiterados, de malversación de fondos públicos y también de lavado de activos, donde se señala que se habría incurrido, ¿no?, en este destino ilícito de recursos fiscales por 3.500 millones de pesos, y todo esto en un periodo largo de tiempo, entre el año 2010 y el año 2016. Y básicamente esto involucra en la práctica de que se le está pidiendo para el excomandante en jefe del ejército, el señor Fuentealba, 15 años de presidio efectivo, y además su cónyuge, Ana María Pinochet, 10 años también de presidio efectivo, pero también se le está pidiendo el comiso, ¿no?, de aquellos bienes que se habrían adquirido precisamente a partir de este conjunto de ilícitos, que no es ni más ni menos que una parcela en las brisas de Chicureo, 3 departamentos en calle Cerro Colorado, en Las Condes, y un departamento en avenida Kennedy, ¿no? Y estos gastos reservados habrían sido básicamente triangulados, ¿no? Desde la comandancia en jefe, el ex comandante en jefe, el señor Fuentealba, que los habría triangulado para los efectos de poder básicamente pagar vehículos. Ahí viene el tema del Señor de los Anillos, porque le gustaban mucho los autos Audi, que tienen 4 anillos como símbolo. Además, para pagar pies de casas y departamentos, básicamente los departamentos respecto a los cuales se está solicitando el comiso, pago de tarjeta de crédito, depósito en cuentas corrientes, entre otras actuaciones. Ahora, ¿cuáles son las imputaciones y qué es lo que se le está atribuyendo al señor Fuentealba? Lo vamos a analizar en esta imagen. En primer lugar, ¿en qué consiste el famoso delito de malversación de caudales públicos? Se castiga al empleado que con daño o entorpecimiento del servicio público aplica a usos propios o ajenos caudales o efectos puestos a su cargo. En este caso, estaban a su cargo los dineros de gastos reservados, ¿no?, que precisamente por su naturaleza no requieren de una rendición detallada, sino solamente una declaración jurada a fin de año de buen uso de estos recursos. Fíjese, en caso de que una persona, el empleado público, haya tomado estos dineros, pero después lo haya reintegrado, solamente hay una inhabilitación del cargo y además una multa que corresponde a la mitad de lo sustraído. Por ejemplo, dicen, oye, ¿sabe qué? No, yo tenía a cargo 10 millones de pesos, saqué 2 millones porque tenía que pagar una cuenta, pero lo devolví 10 días siguientes. Entonces ya, usted queda inhabilitado, pero además tiene que pagar la mitad, ¿no? Si son 2 millones, tiene que pagar 1 millón de multa. Pero ojo, cuando no hay reintegro, que es el caso que estaría afectando a el señor Fuentealba, entonces tiene, cuando el monto es superior a 40 UTM, que es el caso, 5 años un día a 15 años de cárcel, multa del doble de lo sustraído. O sea, estamos hablando que aquí, si es que se establece estos 3.500 millones de pesos, tendría que, por multa, pagar 7.000 millones de pesos e inhabilitación temporal o absoluta del cargo. Ese es el primer delito. Pero fíjese, no solamente se castiga este delito, sino hay otro delito que está sobre la malversación, que se puede cometer con posterioridad a este ilícito, que es el lavado de activos. Y fíjense, ¿en qué consiste el lavado de activos? Básicamente cualquier forma de ocultar o disimular el origen ilícito de determinados bienes a sabiendas de que provienen directa o indirectamente de la perpetración de hechos constitutivos de alguno de los delitos que se señala en la ley. Es un catálogo grande, pero los principales, ¿no? La ley de drogas, los delitos establecidos en la ley de conductas terroristas, ley de control de armas, fraude al fisco, malversación de caudales públicos, delitos tributarios, contrabando, entre otros. Este delito tiene asignado a su vez una pena de presidio de 5 años un día a 15 años, más multa que, fíjese, va de 200 a 1.000 UTM, o sea, es bien grande. Ahora, si usted comete estos delitos, primero malversa, o sea, usted saca gastos reservados y después trata de ocultar, ¿no?, el origen de estos dineros a través de un conjunto de transacciones, ¿no?, simulando compraventa, etcétera, entonces lo castiga por los 2 delitos. La malversación se suma el lavado de activos. Entonces, esta es la situación que está afectando al excomandante de ejército, el señor Fuentealba, y a su cónyuge, ¿no?, que le están imputando esos 2 ilícitos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ojo, que esta es una parte de la investigación.
porque hay otros hechos que también serían constitutivos de delitos, donde también el señor Fontalba está siendo investigado, pero que fueron cometidos en la época en que el sistema procesal nuevo no estaba vigente. Entonces eso lo lleva la ministra Romy Radeford en conjunto otro grupo de investigaciones por hechos que se conocen popularmente como el denominado Milico Gate, que también involucra que estos gastos reservados, que insisto, tienen a su cargo las personas que son titulares de estas instituciones, básicamente Fuerzas Armadas y Carabineros, ellos tienen la posibilidad de destinarlos con una amplia facultad y solamente hacen una rendición general a fin de año donde Contraloría, ojo, no puede ir al detalle solicitando la información precisa de cada uno de estos gastos. Por lo menos en la época en que estos hechos ocurrieron, el mecanismo era así. Fíjate que el excomandante en jefe señaló que su familia tiene mucha confianza en esta instancia judicial, puesto que la defensa va a poder proporcionar todos los antecedentes para acreditar que todas las acusaciones son absolutamente que no corresponden, ¿cierto? Y de hecho dice, agrega, nuestro patrimonio se ha formado en 48 años y ello ha sido precisamente con nuestros recursos y no con recursos provenientes ni de gastos reservados, ni de nada que se pueda imaginar, ni de los montos que se han señalado. Ahora, hay cosas que han aparecido que son simplemente sorprendentes. O sea, el tema de por ejemplo, los automóviles. Entiendo que había un mecanismo de renovación muy constante de los automóviles. Entonces, sacaba un automóvil de la marca, a los pocos meses lo renovaba, y yo creo que la Fiscalía va a intentar vincular aquello precisamente con lo que tú nos explicabas respecto del lavado de activos. Porque al volver a financiarlo, ya esta vez con el sistema del financiamiento, ¿cierto?, que te otorgan la automotora, ya entraba en otra categoría, ya no estaba vinculado directamente a las platas que me imagino la Fiscalía va a intentar establecer. Ahora, había muchísimo detalle respecto de, no sé, garzones, mayordomos, la casa de Chicureo, financiamiento de fiestas particulares y regalos para además otras altas autoridades del ejército. Entonces, está bien complicado el futuro del excomandante en jefe es que también en materia judicial. Hay que analizar que igual el comandante en jefe del ejército es un funcionario público, ¿no? Y tiene un sueldo equivalente a un funcionario público de alto rango, pero funcionario público, ¿no? Y en ese contexto es difícil poder explicar, ¿no?, 3.500 millones de pesos. Y también el tema que tú dices, ¿no?, el famoso lavado de activos, no solamente las operaciones que se hacían con los autos, ¿no?, que no se compraban simplemente autos al contado vez tras vez, sino que se acudía a estos mecanismos de financiamiento, sino también hacía lo mismo respecto a departamentos. No los compraba necesariamente al contado, ¿no?, sino que hacía promesas de compraventa, mecanismos de financiamiento, que sería lo que no solamente, ojo, la Fiscalía, también el Consejo de Defensa del Estado, que si su parte es querellante, también afirma que serían constitutivos de delito. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir finalmente? Lo vamos a saber dentro de las próximas semanas porque, insisto, se calcula que este juicio va a durar a lo menos 3 meses, pero es insólito tener a un excomandante en jefe del ejército sentado por este tipo de delitos ante los tribunales en juicio oral y con estas imputaciones. Todos estos hechos y los que involucran también a los otros comandantes en jefe del ejército, José, ocurren en plena democracia, ocurren bajo la supervisión civil del ejército. ¿Cómo hacemos para que situaciones como esta no se vuelvan a reiterar en el futuro? No tengamos que estar en 20 años más procesando nuevos comandantes en jefe, porque bajo la supervisión civil se perdieron de fondos reservados miles y miles de millones de pesos. ¿Eso hay alguna manera de garantizar que no va a volver a suceder? Bueno, es bien difícil. Yo aspiro a mejorar los niveles de transparencia y de rendición de cuentas y para eso habrá que modernizar la ley como corresponde, tener una comisión en el Senado, en la Cámara de Diputados, donde se rinda cuenta de los gastos que se realizan, porque además los gastos reservados tienen un fondo específico que tiene que ver con funciones de inteligencia y la seguridad nacional. No es para regalos, para cadenas, para fiestas, ¿no? Tienen un fondo que tiene que ver con las funciones de inteligencia que son propias de la rama de las Fuerzas Armadas y que son muy necesarias para el mantenimiento del país, ¿no? Y por tanto, cuando recursos de esa naturaleza se utilizan en otro sentido, es completamente lamentable. Yo creo que nosotros tenemos que tener una legislación y avanzar en más mecanismos de control. Creo que quienes fuimos gobierno tenemos que hacernos responsables que durante muchos años no hubo una supervigilancia fundamental del aparataje civil al mundo militar y creo que hoy día, después de 50 años del golpe, a 30 años de la recuperación de la democracia, tenemos que profundizar aún más los mecanismos de control. Gloria.
Sí, a ver, yo quiero recordar que en materia de gastos reservados en este país se ha avanzado. Antes era muchísimo peor. Los gastos reservados se rendían con un simple certificado de buena inversión. Con un vale. Con un Vale, certificado claro. que se mandaba a la Contraloría que indicaba que los fondos habían sido rendidos conforme a la ley y no decía nada más. E incluso era a nivel de ítem, era tremendamente genérica la rendición. Se ha avanzado un poco más, pero sigue siendo hoy día una materia oscura. Sigue siendo hoy día una materia que requiere reforma legislativa y que requiere también mayor involucramiento de la Contraloría. Hay muchos temas en los que nos falta avanzar, que yo creo que, bueno, aprovechando que tenemos a Cristiana acá, hay muchos temas que requieren reforma legislativa. Ese es uno. Otro es el tema de que la Contraloría no pueda revisar o queden exentas aquellas compras que son por montos inferiores a, porque sabemos que eso permite el fraccionamiento de la compra para efecto de saltarme el control de la Contraloría. Entonces, hay muchos temas hoy día que no son de ahora, que son tremendamente recurrentes, que los vemos una y otra vez que están ocurriendo y que requieren reforma. O sea que yo creo que, insisto, esto tiene que ser una oportunidad para que tengamos reformas concretas. Yo concuerdo con lo que decía Mauricio, lo impactante que es ver un comandante en jefe en democracia rindiendo cuenta en los tribunales y enfrentando estas condenas, estas posibles condenas, hoy día en la justicia. Es realmente impactante porque esto no es solamente, bueno, muestra por un lado que la institución está funcionando, que las investigaciones funcionan, pero por otro lado también demuestra un deterioro profundo de las instituciones y de la confianza. Erosiona profundamente la confianza ciudadana en que sus recursos están siendo bien invertidos. De ahí la importancia de que haya mejores controles. Cristian, quizás en una mirada un poco más histórica, este tipo de hechos en el que está involucrado el excomandante en jefe Fuente Alba, todas las investigaciones que han sacudido a los ex jefes del ejército y de las fuerzas militares, ¿cierto? ¿Son parte del costo que tuvimos para recuperar la democracia? O sea, estos hechos son lo que le costó a Chile recuperar la democracia el 88, el 89 y el 90, porque a mí me sigue molestando el que bajo vigilancia civil estas cosas sucedieran. O sea, había muchísimo movimiento de dinero, a partir de gastos reservados en particular, en el que simplemente todos los chilenos no teníamos forma de saber lo que pasaba, lo que se hacía. Ese botín de dinero estaba en manos de un hombre. Y eso se pactó antes de que Pinochet entregara el poder. Ese sector oscuro, ¿cierto?, que podía manejar bajo la ley de inteligencia, de gastos reservados, etcétera, etcétera, el ejército y la otra rama, era parte de lo que el mundo civil no podía llegar a mirar. ¿Ese fue el costo de recuperar la democracia? A ver, no tengo una respuesta certera porque no conozco los fundamentos de recuperación de la democracia y lo que se discutía en esa época. Uno podría encontrar la justificación o la explicación si estuviésemos este mismo panel en los años 90, ¿no es cierto? Pero este señor es comandante en jefe hace poquitos años. O sea, y por lo tanto, en la época de los 90 existía el Lada, hoy día existe el Audi. Esa era la diferencia del país que teníamos con el que tenemos ahora, ¿no es cierto? Tú dices, habría renovado el Lada. Claro, habría sido bastante más barato el perjuicio fiscal. Pinochet anda en un Mercedes. Pero no, que quiero decir con esto es que es un país muy distinto. Entonces, no tengo certeza de que así sea, pero nada justifica pelarse la plata. Ni democracia, ni institucionalidad, ni acuerdos políticos, ni transición, porque es plata pública. Entonces, porque los fondos de reservado, y con esto también complemento y termino, los fondos reservados, y lo han explicado muy bien aquí ustedes, van en apoyo a la gestión de ciertas autoridades, porque no son todas tampoco. Entiendo que el presidente de la República, que tiene fondos reservados, Defensa, por el tema institucional, Sí. de la seguridad nacional. Por su rol natural, claro. Claro, porque de repente, yo no soy experto en defensa, pero de repente hay que mandar a una persona a visitar otro país, ¿no es cierto? Lo estoy diciendo en términos simples, y hay que mandarlo, hay que pagarle el pasaje. Entonces, ¿de dónde va a salir el pasaje? Entiendo que es por eso, seguridad nacional. Y después, el Interior, entiendo, la Subsecretaría Interior tiene algo de fondos reservados para la persecución del crimen organizado y un montón de cosas más. Entonces, y pare de contar, pero
no es para usarlo en cualquier cosa, no es para usarlo en fiesta, como se decía acá, ni en regalo. Está determinado y está establecido y se ha ido mejorando la norma. Entonces, nada justifica que se peleen la plata. Porque la gran mayoría pasa la vida pagando su cuenta, su dividendo, corriendo para pagar la tarjeta de crédito. En Afecta fin. demasiado a la fe pública. Sí, Es pues, entonces simplemente y aquí es como inaceptable. los billetes sobran. Y Claro. son billetes que salen de la recaudación de todos los que estamos Así acá, es. que pagamos un impuesto del IVA, que aquí, que allá. Así es. Bueno, en fin, toda la... Todos esos hechos de corrupción, perdón, José, sí, por finalmente nos tienen en la crisis institucional que el país vive. Exacto. Carabineros, Fuerzas Armadas, los propios casos del financiamiento ilegal de la política. Todo esto es lo que nos hace un daño a la fe y a que los ciudadanos dejen de creer en la política como la manera de ir resolviendo los conflictos y que les mejora la vida, porque finalmente para eso es la política. Exactamente. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato. Hasta noche de día martes aquí en Tiempos Violentos. Regresamos.